El silencio no era el sonido del fin del mundo, era su ausencia absoluta. En la física clásica, el vacío no transmite las ondas sonoras, pero en la geopolítica del siglo XXI, el vacío de información resultó ser infinitamente más letal. A las 3:14 hora de Moscú, la red de alerta temprana del Kremlin, un laberinto de pantallas de fósforo verde y terminales digitales que monitoreaban de forma ininterrumpida las fronteras de la OTAN, simplemente dejó de parpadear. No hubo alarmas de misiles balísticos entrantes. No hubo sirenas estridentes de ataque aéreo que despertaran a las poblaciones civiles. Las luces de los búnkeres tácticos excavados profundamente en los montes Urales se desvanecieron en un suspiro casi imperceptible, reemplazadas de inmediato por la penumbra vacilante de las lámparas de emergencia de reacción química. Segundos después, las baterías de respaldo de plomo y ácido, diseñadas teóricamente para resistir un pulso electromagnético estándar, sufrieron una sobrecarga inducida de tal magnitud que sus contenedores de plástico se hincharon y reventaron con un siseo corrosivo y un espeso humo tóxico. En el espacio, a 400 kilómetros sobre el planeta, la Estación Espacial Internacional experimentó una muerte instantánea y silenciosa. Los giroscopios que mantenían la orientación del complejo se detuvieron en seco, provocando una sutil pero perceptible vibración en toda la estructura de aluminio. Los paneles solares sufrieron una sobrecarga masiva que fundió sus uniones de silicio en milisegundos, convirtiéndolos en espejos inútiles que reflejaban la luz del sol sin generar un solo vatio. Los astronautas quedaron atrapados en la absoluta penumbra de un cascarón de metal a la deriva, contemplando a través de la cúpula de observación cómo la mitad nocturna de la Tierra, que usualmente se mostraba como un tapiz de venas doradas, autopistas de luz y ciudades vibrantes, se apagaba por completo. De este a oeste, desde las costas de Vladivostok hasta las densas avenidas de Nueva York, la civilización humana se sumergió en una oscuridad medieval. La tecnología que sostenía el precario equilibrio del terror global se había evaporado. Los silos de misiles intercontinentales en Dakota del Norte y Siberia seguían albergando sus ojivas nucleares, pero sus sistemas de guiado inercial, sus giroscopios láser y sus detonadores de precisión electrónicos se habían transformado en chatarra. Nadie en el mundo sabía qué había ocurrido ni quién había apretado el gatillo, pero la investigación de la mayor catástrofe de la historia humana no comenzó en los despachos de Washington o Pekín, sino en las carreteras congeladas de los montes Urales, el primer rincón del planeta que reportó quedarse en la más absoluta penumbra. Para comprender la magnitud del colapso, era necesario desenterrar los secretos mejor guardados del año 1962. En este universo alterno, las tensiones de la Guerra Fría nunca disminuyeron. Al contrario, se profesionalizaron y se ocultaron bajo capas de burocracia militar. El proyecto estadounidense Starfish Prime y el proyecto K de la Unión Soviética resultaron haber sido terminados y perfeccionados en el más absoluto secreto antes de que la disolución formal de la URSS y el desinterés presupuestario de Washington los dejaran oficialmente en el olvido. Los políticos occidentales consideraban que colocar armas de pulso electromagnético en la alta atmósfera era un despropósito logístico, una teoría de papel que jamás se aplicaría. Pero la tecnología seguía latente, esperando en almacenes militares olvidados por el tiempo. Fue entonces cuando entró en escena un hombre atrapado en su propia mentira. Un triple agente de inteligencia que respondía al nombre de Alexander en los informes clasificados de la CIA en Langley, y que en los archivos de la KGB en Moscú figuraba con su nombre de nacimiento, Alexander. Reclutado en su juventud por los servicios de seguridad rusos debido a su mente matemática y su frialdad ante el peligro, Alexander fue introducido en los canales de reclutamiento estadounidenses como un joven desertor con valiosa información sobre la infraestructura militar siberiana. La CIA vio en él al activo perfecto. Lo entrenó con las técnicas más avanzadas de espionaje y, creyendo tener el control absoluto sobre su voluntad, lo envió de vuelta a Moscú con la misión de infiltrarse en los búnkeres de contrainteligencia de la KGB. Lo que los analistas de Virginia ignoraban era que la lealtad de Alexander no pertenecía a ninguna bandera ni a ningún comité central. Su verdadera motivación era un profundo y desgarrador cansancio.
Durante años, Alexander observó cómo la retórica de guerra entre la coalición asiática y las potencias de la OTAN escalaba hacia un punto de no retorno. En 2026, las tensiones en los mares periféricos y las fronteras de Europa Oriental habían crecido a tal extremo que el estallido de la Tercera Guerra Mundial parecía una certeza matemática a corto plazo. Alexander sabía que la doctrina militar de ambos bandos contemplaba el uso preventivo de armas nucleares tácticas en caso de conflicto abierto, un escenario que borraría a la humanidad de la faz de la Tierra. Decidido a detener una pelea que consideraba un despropósito evolutivo, Alexander utilizó sus credenciales de la CIA para localizar y robar una ojiva intacta del proyecto Starfish Prime que los estadounidenses guardaban en un complejo subterráneo de descarte militar. Simultáneamente, utilizando su posición dentro del aparato de seguridad ruso, accedió a los depósitos sellados del proyecto K soviético en los montes Urales. En un laboratorio clandestino excavado en una antigua mina de hierro en las profundidades de la cordillera, Alexander trabajó durante meses en el diseño de un dispositivo híbrido. Su objetivo no era evaporar ciudades ni arrebatar vidas humanas de forma directa. Su plan consistía en detonar ambos artefactos juntos en la alta atmósfera. Al fusionar la capacidad de ionización de Starfish Prime con el amplificador de corriente geomagnética del proyecto K, pretendía inducir una sobrecarga de tal magnitud que utilizara la propia magnetosfera de la Tierra como un cable conductor natural. El pulso electromagnético resultante daría la vuelta al globo terráqueo en milisegundos, quemando cada microchip, cada satélite de posicionamiento y cada circuito integrado del armamento moderno de todas las naciones del planeta, forzando un apagón tecnológico definitivo que hiciera imposible la guerra. Sin embargo, el juego de espejos de Alexander colapsó. La contrainteligencia de la KGB interceptó un paquete de datos encriptados destinado a un buzón muerto de la CIA. Aunque los rusos no lograron descifrar la física del dispositivo que la gente estaba construyendo, descubrieron su triple identidad. Un equipo de asalto militar irrumpió en las profundidades de la base de los Urales. Alexander fue capturado tras un breve tiroteo, brutalmente golpeado e incomunicado en una celda de máxima seguridad en Moscú. El artefacto híbrido quedó confiscado, abandonado sobre una mesa de metal en el corazón del búnker subterráneo de los Urales, mientras los especialistas rusos intentaban descifrar qué clase de arma tenían en sus manos. La CIA, al enterarse de la captura de su agente Alexander y sabiendo que éste poseía acceso a tecnología altamente clasificada que él mismo había extraído de sus bases, entró en pánico. Ignorando por completo que Alexander era en realidad un nacionalista ruso pacifista que buscaba desactivar el arsenal mundial, los analistas estadounidenses asumieron el peor escenario posible. Creyeron que los rusos estaban a punto de replicar un arma de pulso electromagnético de nueva generación para lanzarla contra Occidente. Incapaces de enviar un equipo físico a los Urales a tiempo, los estrategas de Langley ordenaron la ejecución de una operación de sabotaje informático masiva y desesperada. Utilizando un virus de intrusión cibernética de alta prioridad que se había infiltrado previamente en las redes de comunicación analógicas y digitales del ejército ruso, la CIA intentó sobrecargar de forma remota los servidores locales de la base de los Urales para provocar un cortocircuito que fundiera físicamente los circuitos del dispositivo antes de que pudiera ser analizado. Pero el sabotaje informático salió terriblemente mal. Los ingenieros de la CIA diseñaron el código basándose en los planos estándar de la electrónica digital moderna. No comprendían la arquitectura híbrida que Alexander había implementado al mezclar la tecnología de tubos de vacío soviética del proyecto K con los sistemas de disparo analógicos de Starfish Prime. Cuando el código intruso penetró los servidores de la base y envió la señal de sobrecarga, los sistemas de seguridad de la ojiva interpretaron el pico de voltaje no como un intento de destrucción, sino como una orden física de lanzamiento de emergencia. El misil modificado que portaba el artefacto híbrido se elevó de forma automática desde su silo en las laderas de los Urales. Se elevó hacia la estratosfera sin que los operadores RUS, confundidos por el ataque informático en sus terminales, pudieran presionar el botón de aborto. A 400 kilómetros de altura, la ojiva detonó,
Y la CIA, en su intento por neutralizar un peligro imaginario, provocó por accidente el apocalipsis tecnológico que Alexandra había diseñado. 2 meses después del desastre, el silencio del mundo era absoluto y aterrador. Sin la posibilidad de bombear agua, de distribuir alimentos o de generar calor artificial, las grandes ciudades rusas se convirtieron rápidamente en desiertos de hormigón rodeados de nieve. En el Centro de Investigación de Akademgorodok, en la lejana Siberia, un pequeño grupo de científicos liderados por la doctora Boronina, una física especializada en fenómenos electromagnéticos y campos magnéticos terrestres, se negaba a dejarse morir en la inacción. Analizando los registros de los antiguos magnetómetros de aguja física de la universidad, aparatos puramente mecánicos que sobrevivieron al pulso debido a que carecían de transistores o circuitos integrados, Boronina descubrió un patrón innegable. La inmensa perturbación que había fundido las redes de todo el planeta se había originado exactamente en las coordenadas geográficas de los montes Urales, expandiéndose desde allí hacia el resto de los continentes. Para investigar el epicentro de la anomalía, Boronina y su colega, el veterano ingeniero de sistemas aeroespaciales Grigori, prepararon un camión militar Kamaz fabricado en 1978. Este camión era una reliquia de la ingeniería soviética. Un vehículo dotado de un motor diésel de inyección puramente mecánica, carente de cualquier tipo de computadora de a bordo, sensores electrónicos o sistemas de encendido digital. Tras arrancar el motor mediante una manivela física y el empuje de varios voluntarios, Boronina y Grigori iniciaron un viaje de miles de kilómetros hacia el corazón de los Urales, cruzando un territorio devastado, donde las comunidades supervivientes ya se organizaban en comunas rudimentarias que intercambiaban leña por comida. El viaje fue una sucesión de postales de un mundo en ruinas. A medida que el Kamaz trepaba por los pasos de montaña cubiertos de ventiscas, la estática en la atmósfera se volvía tan densa que los investigadores sentían calambres constantes al tocar el chasis de metal del camión, y por las noches, el cielo de los Urales permanecía iluminado por auroras boreales artificiales de un verde radiactivo, un recordatorio visual de que la alta atmósfera seguía cargada con la energía remanente de la detonación. Finalmente, guiados por las oscilaciones de una brújula de navegación militar, llegaron a las coordenadas exactas de la base subterránea secreta. Las compuertas exteriores de los silos estaban abiertas de par en par, carbonizadas por las llamas del lanzamiento automático, y el búnker de control de la KGB se extendía ante ellos como una tumba de hormigón sumergida en la penumbra. Al descender al búnker, Boronina y Grigori se toparon con la devastación física del pulso. Los servidores modernos de la base eran cáscaras vacías llenas de olor a plástico quemado, y los discos duros de almacenamiento digital estaban completamente desmagnetizados. Era imposible recuperar cualquier dato a través de computadoras. Sin embargo, Grigori, que conocía bien los protocolos de defensa civil de la era soviética, sabía que estas bases de los Urales contaban con sistemas de respaldo analógicos diseñados para sobrevivir a los escenarios más extremos de guerra termonuclear. En la oficina del comandante del búnker, tras retirar varios escombros, localizaron una caja metálica sellada que contenía un sismógrafo de rodillo de papel carbón y una antigua grabadora de cilindros de cera. Una tecnología acústica de principios de siglo que la base mantenía como último recurso de registro. Al no poseer ningún circuito integrado, cables largos que hicieran de antenas para el pulso o componentes magnéticos delicados, el cilindro de cera física se encontraba en perfecto estado de conservación. Grigori extrajo el cilindro con sumo cuidado y lo colocó en un fonógrafo mecánico de cuerda que recuperaron de un almacén de intendencia de la base. Con manos temblorosas, el ingeniero dio cuerda al mecanismo y dejó caer la aguja física sobre los surcos de la cera. A través de la bocina de metal del fonógrafo, el sonido de una respiración agitada y la voz del comandante de la base resonaron en el búnker con una claridad fantasmal, distorsionada únicamente por la vibración mecánica de la aguja. La grabación de cera revelaba los últimos minutos de la base antes del apagón. El comandante informaba que el prisionero Alexander seguía bajo custodia en Lefortovo, insistiendo bajo tortura que el artefacto híbrido no era un arma de agresión,
sino un mecanismo de neutralización tecnológica para evitar que las potencias iniciaran una guerra mundial. Pero la bitácora acústica daba un giro dramático cuando el comandante describía cómo los paneles de control rusos comenzaban a volverse locos, registrando una inyección masiva de datos y un ataque cibernético proveniente de servidores de la CIA en Langley. El intento de la inteligencia estadounidense de freír los circuitos del dispositivo a través de la red de comunicaciones de la base había sobrepasado los relés de seguridad rusos, iniciando la secuencia de ignición automática del misil por un error de traducción en el código informático. La grabación se interrumpía bruscamente con un estruendo mecánico y el sonido de la aguja saltando sobre la acera en el momento preciso en que el cohete se elevó del silo. Boronina y Grigori se miraron en el silencio del búnker subterráneo. Las pruebas físicas estaban sobre la mesa. No había sido una tormenta solar incontrolable ni un acto de agresión planificado por su propio gobierno. El colapso total de la civilización humana había sido el resultado de un monumental y trágico error de cálculo de la CIA en su intento de sabotear un dispositivo que un solo hombre, cansado de la paranoia militar, había construido para forzar la paz. El mecánico que los acompañaba en la expedición, con el rostro desfigurado por el frío y la indignación, apretó los puños. Exigió llevar de inmediato el cilindro de cera y las copias de los informes analógicos al asentamiento de supervivientes de los Urales. Sostenía que la población rusa y lo que quedaba del ejército debían saber que los americanos habían destruido el mundo por accidente, y que esa verdad debía servir para unificar a las facciones bajo un estandarte de venganza histórica. Pero la doctora Boronina se interpuso entre el mecánico y el fonógrafo. Observó las paredes del búnker, la inmensidad de la montaña helada que los rodeaba y pensó en las millones de personas que en ese mismo instante intentaban sobrevivir en las ruinas de Washington, Moscú, Londres o Pekín. Una guerra de venganza utilizando armas rudimentarias, piedras y fuego en mitad de un invierno interminable solo garantizaría la extinción de los últimos vestigios de la humanidad. Tomó el cilindro de cera con delicadeza, salió del búnker y caminó hacia la parte trasera del camión Kamaz. Ante la mirada atónita de sus compañeros, Boronina colocó el cilindro de cera directamente sobre el tubo de escape de metal caliente del motor diésel mecánico. En pocos segundos el calor derritió los surcos del cilindro, convirtiendo la última evidencia física del error de la CIA en un charco de cera líquida que se evaporó y se mezcló con la nieve de los Urales. Mirando fijamente a Grigori y al mecánico, Boronina sentenció que era mejor que la humanidad creyera que una tormenta solar invisible e inevitable los había obligado a empezar de nuevo desde el barro, desprovistos de su soberbia tecnológica. Era preferible que vivieran con la mentira piadosa de una catástrofe cósmica a permitir que las futuras generaciones se destruyeran mutuamente, buscando culpables entre las cenizas de un mundo que ya se había apagado para siempre. Grigori asintió en silencio, comprendiendo la terrible sabiduría de la física. Subieron al camión Kamaz y arrancaron, perdiéndose en la inmensidad de las cordilleras bajo el parpadeo de las auroras artificiales, dejando atrás el búnker y el último vestigio de la Guerra Fría en un absoluto, frío y definitivo silencio. Este es el misterio que no me deja dormir. Ahora tú, cuéntame en los comentarios. ¿Qué te da insomnio? Buenas noches.